Los que tuvimos la dicha inmensa de congregarnos en este lugar el pasado 30 de junio y participar en la Santa Misa que concluyó con la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús, unimos nuestras voces para rezar la oración compuesta para esa ocasión. En ella, al renovar la consagración, elevamos nuestra acción de gracias y formulamos una petición. Dijimos entonces: Señor Jesucristo, Salvador del mundo, al cumplirse el centenario de la consagración de España a tu Sagrado Corazón, los fieles católicos volvemos a postrarnos en este lugar donde se levanta este trono de tus bondades, para expresar nuestra inmensa gratitud por los bienes innumerables que has derramado sobre este pueblo de tu herencia y de tus predilecciones. Y más adelante, en la misma oración, decíamos: que nuestro pueblo tierra de María sepa recibir y custodiar los frutos santos de su herencia católica, para que pueda hacerlos crecer, afrontando con valentía los retos evangelizadores del presente y del futuro. La oración que acabo de leer habla de inmensa gratitud por los bienes innumerables que has derramado sobre este pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, y habla también de recibir y custodiar los frutos santos de la herencia católica de España. ¿Acaso los mártires de la persecución religiosa en España durante el siglo XX, especialmente durante la Segunda República y la Guerra Civil, no forman parte de esos bienes innumerables derramados sobre nuestro pueblo? ¿Acaso no tenemos en los mártires el fruto más santo de la historia reciente de España? Sabemos que el Cerro de los Ángeles estuvo en el punto de mira de los enemigos de la fe desde el 30 de mayo de 1919, día en que el rey Alfonso XIII leyó en este lugar la oración de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Mientras las autoridades civiles, militares y eclesiásticas se reunían a los pies del monumento recién erigido, dedicado al corazón de Cristo, otros dirigentes políticos, como los socialistas Pablo Iglesias y Julián Besteiro, se referían a la consagración como un acto bochornoso y peligroso, palabras de Besteiro, o como una locura que ha hecho presa en la cabeza de nuestros gobernantes, palabras de Pablo Iglesias. Conocemos bien lo que sucedió después, al estallar la guerra civil: el desalojo del convento de las Madres Carmelitas, el asesinato de 5 hombres, obreros del Sagrado Corazón de Jesús y miembros de la Acción Católica, el fusilamiento y la posterior destrucción del monumento. No es mi propósito ahora volver sobre unos hechos que se encuentran sobradamente documentados, sino recordar algunas lecciones de naturaleza teológica que ayuden a profundizar en la relación existente entre el martirio y la consagración al corazón de Jesús. Esta temática ya ha sido presentada en estas jornadas bajo el título La influencia de la consagración de España al corazón de Jesús en el espíritu de los mártires españoles. Pío XII, en la encíclica Orietis Aqua del año 56, nos dejaba una importante clarificación al respecto. Decía entonces el Papa: la caridad, don preciosísimo del corazón de Cristo y de su espíritu, es la que dio a los apóstoles y a los mártires la fortaleza para predicar la verdad evangélica y testimoniarla hasta con su sangre. 3 son en concreto las lecciones que propongo recordar en relación al centenario que estamos celebrando. En primer lugar, el martirio es siempre un don inmerecido. En segundo lugar, el martirio no se improvisa. Y en tercer lugar, el martirio es la prueba más elocuente de la verdad de la fe. Vamos con lo primero. Al estallar la Guerra Civil Española, quizás había pocas personas tan deseosas de sufrir el martirio como las Madres Carmelitas del Cerro de los Ángeles. 2 meses antes de la proclamación de la Segunda República, como se ha recordado
aquí en esta misma mañana, el 12 de febrero de 1931, la comunidad al completo del Carmelo había hecho ofrenda al corazón de Jesús de la propia vida, rezando una oración que la joven priora, Madre y Maravillas de Jesús, había compuesto. Esta oración dice: os renovamos con todo nuestro corazón el ofrecimiento de todo nuestro ser, de nuestra vida, de nuestra sangre, y qué dichosas seríamos si los aceptaseis, unido todo a los méritos de vuestra pasión y muerte y a los dolores de la Santísima Virgen. Recibidlo por manos de esta nuestra Madre Inmaculada. La misma consagración con esta oración fue hecha el 11 de mayo de 1931, cuando desde el monasterio las madres carmelitas contemplaron apenados las columnas de humo que se elevaban al norte desde las iglesias quemadas en Madrid. Ante el grave peligro que corrían, el obispo de Madrid de entonces, Leopoldo Hijo Igaray, mandó a las carmelitas que abandonaran el convento y se dispersasen. Las religiosas obedecieron y se refugiaron en casas de varios familiares. Estamos en mayo de 1931. La Madre Maravilla, sin embargo, aunque abandonó la clausura como las demás, permaneció en el cerro, junto a otras 3 hermanas, en la casa de capellanes, la que tenemos justo a mi izquierda. Al salir veremos enfrente de la ermita, donde se contemplan todavía impactos de bala del asedio al cerro durante la Guerra Civil. Al día siguiente, viendo que el peligro parecía ceder, pidió la priora permiso al obispo para volver al convento con todas las hermanas y le fue concedido. Aunque la calma parecía instalarse ante el temor de que el monumento pudiera ser atacado, la Madre Maravilla se estableció que todas las noches 2 carmelitas permanecieran en vela, medianoche cada una, en una celda desde donde se veía el monumento iluminado por un potente faro que ellas mismas controlaban desde el convento. El 19 de mayo de 1931, sabemos, fue declarado el estado de guerra en Madrid y las carmelitas del cerro renovaron la consagración al corazón de Jesús, pidiéndole que les concediera la gracia del martirio. Como el clima de odio a la fe lejos de menguar crecía, la Madre Maravilla tuvo una feliz y atrevida idea: pedir al Papa Pío XI, por medio del general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, permiso para salir del convento y rodear el monumento a modo de protección si hubiera intentos de profanación. Escribía en esta carta: quisiera nos obtuvieras del Santo Padre, carta dirigida al general de los Carmelitas, el permiso para poder franquear, si este triste caso se presenta, los pocos metros que nos separan del monumento. Estamos seguras de que, a pesar de nuestra gran pobreza, seremos fuertes con la gracia de Dios. Finalmente, las carmelitas renovaron su consagración y petición al corazón de Jesús de la gracia del martirio 5 años después, el 22 de julio de 1936, 4 días después de estallar la guerra, momentos antes de ser expulsadas del convento por una patrulla de milicianos. Cuando la Madre Maravilla reunió a las hermanas para comunicarles que habían venido a detenerlas, según refiere la hermana Josefina de Santa Teresa, se produjo, son sus palabras, una explosión de alegría porque se acercaba el martirio. Renovaron el ofrecimiento de la vida al corazón de Jesús. Las 8 novicias que entonces había hicieron su profesión in articulo mortis, y poco después todas las hermanas abandonaron el convento y se dirigieron al monumento del corazón de Jesús entre 2 filas de milicianos mientras cantaban el Te Deum. Acto seguido las subieron a un camión y salieron del Cerro de los Ángeles. Las carmelitas pensaban que iban al martirio, pero el Señor en su providencia tenía otra misión decisiva para ellas. Trasladadas a Getafe, el alcalde de la ciudad, apodado el Ruso, por su adscripción política evidente,
que sentía respeto y admiración, sin embargo, por la Madre Maravillas, decidió que fueran llevadas al convento colegio de las religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos, que estaban amparadas por la bandera francesa. Allí permanecieron hasta el 14 de agosto, en que fueron trasladadas a Madrid. Desde su refugio en el convento de la Sagrada Familia, pudieron divisar los intentos de los milicianos por derribar la imagen del corazón de Jesús. Esos intentos habían ido acompañados por un fusilamiento blasfemo, hasta que el primer viernes del mes de agosto, día 7 a las 8 de la tarde, tras dos fuertes explosiones, alcanzaron su propósito y la imagen del corazón de Jesús cayó destrozada. No siendo suficiente el derribo, aquellos enloquecidos se ensañaron con el rostro de la imagen de Jesús, golpeándolo hasta desfigurarlo por completo, como todavía hoy se puede contemplar entre los restos del primer monumento. La ya citada hermana Josefina de Santa Teresa refería por escrito tiempo después cómo había afectado a las carmelitas ver destruido el monumento al corazón de Jesús. Y decía: nadie decía nada. La desolación y pena de todas era terrible y completa. Parte de nuestra misión en la tierra había terminado. ¿Qué le había obligado al Señor a permitir dejarnos a nosotras vivas y en cambio dejar que tiraran su imagen? Cada una se echaba la culpa a sí misma, que por su negligencia lo había permitido el Señor. Al fin nuestra Madre Maravillas, como madre que era, al ver aquel cuadro desolador, nos empezó a decir algunas palabras de aliento con que nos volvió un poco a la vida, pues nos habíamos quedado sin fuerzas. A pesar de todo, el Señor tenía que estar contento de sus carmelitas, pues le habían demostrado todo el cariño y amor de su pobre corazón. Hasta aquí el testimonio. Aquellas carmelitas que habían deseado con tanto ardor recibir la gracia del martirio, recibirían otra misión: custodiar el Cerro de los Ángeles como lugar consagrado a María, en la advocación que le da nombre, y al Sagrado Corazón de Jesús. Por derecho propio, las madres carmelitas conservan hasta el día de hoy lo que llaman la gran reliquia, el corazón del primer monumento, que resistió la fuerza de la dinamita y no sufrió el impacto de ninguna bala. Incluso caído en su imagen, el corazón de Cristo reina. Recordar estos hechos cuando hemos renovado la consagración de España al corazón de Jesús nos permite advertir una vez más la primacía de la acción de Dios. El martirio es reacción de amor, llevada a cabo por quien se sabe amado primero. ¿Cómo podrían los mártires amar y perdonar a sus verdugos si no tuvieran la fuerza de este amor primero que brota del corazón de Cristo? Por eso el martirio es gracia que solo el Señor puede conceder. Ni la provocación ni la temeridad han formado parte nunca de la actuación de los mártires. Desear el martirio no significa provocarlo, porque el mártir ama a su perseguidor, busca el bien de los que le odian y muere perdonando. Aquellas carmelitas guiadas por Santa Maravillas y las que después han mantenido la lámpara encendida del amor al corazón de Cristo aquí en el Cerro de los Ángeles han sabido mantener viva la enseñanza sabia de su Santa Madre Teresa de Jesús, quien en el camino de perfección afirma que la vida de los verdaderos amigos de Dios es un largo martirio. Leemos en el libro del Camino de Perfección. Quien de verdad comienza a servir al Señor, lo menos que le puede ofrecer es la vida. Si es verdadero religioso y verdadero orador, persona de oración, y pretende gozar regalos de Dios, no ha de volver las espaldas a desear morir por Él y pasar martirio. Pues no sabéis, hermanas, que la vida del buen religioso y que quiere ser de los allegados amigos de Dios es un largo martirio. Largo,
porque comparado a los que de pronto los degollaban, puede llamarse largo, pero todavía es corta y algunas cortísimas. Hasta aquí las palabras de Santa Teresa de Jesús. Segunda enseñanza: el martirio no se improvisa. Esta segunda enseñanza bien se puede extraer a partir de lo sucedido a los 5 hombres, obreros del corazón de Jesús y miembros de la Acción Católica, que fueron asesinados en el Cerro de los Ángeles por odio a la fe. Sus nombres, como reza en las placas que los recuerdan, situada una en la parte trasera de los restos del monumento antiguo y otra en la basílica, junto a sus sepulturas, son Pedro Justo Dorado del Manche, de 31 años, Fidel Barrios Muñoz, de 21 años, Elías Requejo Sorondo, de 19 años, de la Juventud Católica de la Parroquia del Espíritu Santo, Blas Ciarreta y Barrondo, de 40 años, casado con Ángela Pardo, con la que se había desplazado a Madrid, procedente de Santurce, donde había sido jefe de la Guardia Municipal de este municipio, y Vicente de Pablo García, de 19 años de edad, también de la Juventud de la Acción Católica de la Parroquia del Espíritu Santo de Ventas, en Madrid. El sábado 18 de julio de 1936, unos 30 congregantes de las compañías de obreros de San José y del Sagrado Corazón de Jesús se habían dirigido por la tarde al Cerro de los Ángeles para hacer su acostumbrada vigilia de adoración nocturna al Santísimo Sacramento. Al acabar la Santa Misa, ya en la madrugada del domingo 19, Fidel de Pablo García, vocal de Piedad y de aspirantes de la Acción Católica de la Parroquia del Espíritu Santo, de 29 años de edad, se volvió a Madrid, acompañando al sacerdote que había celebrado la Eucaristía, don José María Vegas Pérez, capellán de aquí, del Cerro de los Ángeles. También regresaron la mayoría de los congregantes que habían participado en aquella última vela. Pero los 5 mencionados se quedaron ante el monumento, confiando en que la llegada de las tropas iba a ser inminente, y así no se interrumpía una guardia de honor al Sagrado Corazón de Jesús. Permanecieron en el cerro 3 días más, dando compañía y vigilancia a las carmelitas y al monumento. Cuando el día 22 por la mañana un camión con milicianos fue a por las religiosas, los 5 congregantes se escondieron en las cercanías y a la mañana siguiente se dirigieron a una finca cercana, Las Zorreras, ubicada ya en el término de Perales del Río. Acudieron a una caverna de este pueblo a desayunar y antes de tomar los alimentos hicieron sobre ellos la señal de la cruz y los bendijeron. Ese gesto hizo pensar a algunos de los presentes que se trataba de frailes disfrazados, como luego declararon, que querían escapar. Avisados los milicianos, acudieron en su búsqueda, los apresaron y tras una parodia de juicio sumarísimo, los fusilaron, dejando sus cuerpos abandonados durante 24 horas en las inmediaciones del cerro. Tanto el sacerdote que celebró la misa en aquella última vigilia, como el joven que le acompañó, hermano de uno de los 5 que permanecieron en el cerro, fueron posteriormente asesinados. El padre Elías Puente, primer biógrafo de estos 5 asesinados en el cerro, cuyas causas de beatificación esperamos puedan, ya tardando poco, incoarse dentro del grupo de nuevos mártires de la provincia eclesiástica de Madrid, refiere el diálogo que mantuvo uno de estos 5, Elías Requejo, con su madre, la que resultó ser la última vez que se vieron. Y lo recoge este biógrafo, Elías Puente, con un detalle significativo para la lección que deseo recuperar. La cristiana madre le dio un beso y le hizo la señal de la cruz en la frente, como despedida, que intuía definitiva. Bajaban ya la escalera los 2 amigos, se refiere a uno que vino a buscarle para ir al cerro. Bajaban ya la escalera cuando Elías se vuelve rápido para decir:
no quite usted la placa del corazón de Jesús. Y se fue para siempre. Este joven, junto con sus 4 compañeros, dejaron testimonios sinceros de su amor al corazón de Cristo, previos al derramamiento de su sangre. En ellos descubrimos que el martirio no se improvisa, es la corona a una vida virtuosa que se ve refrendada por el testimonio del amor más grande. El Papa Magno, San Juan Pablo II, en la homilía pronunciada con motivo de la beatificación de 233 mártires de la persecución religiosa en España, el 11 de marzo del año 2001, hacía notar este dato común a tantos mártires. Palabras del Papa. La lista de los que hoy suben a la gloria de los altares por haber confesado su fe y dado su vida por ella es numerosa. Los testimonios que nos han llegado hablan de personas honestas y ejemplares, cuyo martirio selló unas vidas entretejidas por el trabajo, la oración y el compromiso religioso en sus familias, parroquias y congregaciones religiosas. Muchos de ellos gozaban ya en vida de fama de santidad entre sus paisanos. Se puede decir que su conducta ejemplar fue como una preparación para esa confesión suprema de la fe que es el martirio. Hasta aquí las palabras de San Juan Pablo II. Tercera y última lección: el martirio es prueba elocuente de la verdad de la fe. Esta tercera lección podemos extraerla a partir de los restos del primer monumento que se conservan frente al nuevo. El nuevo sabemos construido donde estaba el antiguo. Al cumplirse el 50º de la consagración de España al corazón de Jesús, la Conferencia Episcopal Española, nacida apenas 3 años antes, publicaba a través de la Comisión Permanente una exhortación con la que querían hacer llegar a nuestros hermanos, palabras textuales, los hijos de la Iglesia en España, una invitación a renovar aquella consagración solemne y unas palabras de orientación sobre el sentido y las exigencias de la misma. Esta exhortación es del 30 de mayo de 1969, al cumplirse el cincuentenario. Al final de esa exhortación, los obispos españoles dirigieron la mirada a los restos del monumento que fue bendecido el 30 de mayo de 1919 y destruido el 7 de agosto del 36, como he recordado, para invitar a los fieles a levantar el corazón hacia Cristo Jesús. 50 años después, cuando estamos celebrando el centenario, aquellas palabras mantienen su fuerza. Dijeron entonces los obispos: frente al monumento reconstruido en el Cerro de los Ángeles se conservan las ruinas del monumento demolido y el recuerdo de la imagen fusilada, símbolo de nuestros desórdenes y pecados, pero también de tantas generosas muertes por la fe de obispos, sacerdotes, religiosos y seglares. Desde ese pasado que hemos de asumir con humildad y gratitud, levantemos el corazón hacia Cristo Jesús, que nos preside en el centro de la patria y nos promete: reinaré en España. Volver a levantar el monumento al corazón de Jesús es proclamar que el amor de Dios es siempre más fuerte que el odio. Los restos del primer monumento nos recuerdan la importancia de reaccionar con amor y perdón ante el odio y la ofensa. En el origen de toda guerra y confrontación hay siempre un corazón dividido. El amor que se nos muestra en el corazón de Cristo es capaz de curar las heridas de la división. Se mantienen los restos del primer monumento para recordarnos la fuerza de este amor. De nuevo, San Juan Pablo II hablaba en aquella beatificación del año 2001 de la necesidad de custodiar la memoria de los mártires, y a la luz de estas palabras entiendo la importancia del trabajo que se viene realizando con estas jornadas martiriales. Decía entonces el Papa San Juan Pablo II: en diversas ocasiones he recordado la necesidad de custodiar la memoria de los mártires. Su testimonio no debe ser olvidado. Ellos son la prueba más elocuente de la verdad de la fe.
que sabe dar un rostro humano incluso a la muerte más violenta y manifiesta su belleza aun en medio de atroces padecimientos. Es preciso que las iglesias particulares hagan todo lo posible por no perder el recuerdo de quienes han sufrido el martirio. Conclusión. La reacción de amor de los mártires es el fundamento de la nueva evangelización. Cuando las expresiones de odio, burla y desprecio a los creyentes parecen por momentos multiplicarse en un mundo que se obstina en plantearse como si Dios no existiera, la reacción de amor es especialmente urgente. Esta reacción, que va más allá de la lógica humana, es posible para quien se deja abrazar por el amor misericordioso de Dios. Lejos de proyectar sobre nuestro mundo una mirada triste y desesperanzada, el encuentro con Cristo que nos ama transforma la tristeza en gozo y el desaliento en esperanza. La reparación del hombre al corazón de Jesús y con el corazón de Jesús encuentra su fundamento en esta reacción de amor. El lema elegido para la celebración del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, sus heridas nos han curado, es una invitación a mirar las heridas de la humanidad y nuestras propias heridas desde el corazón traspasado del Redentor. En este corazón santísimo reside el amor que sostuvo a los mártires en su testimonio, el único amor capaz de hacer fecundos los esfuerzos por impulsar una nueva etapa evangelizadora, tal como nos recordó una vez más San Juan Pablo II en la homilía que estoy citando. Termino con sus palabras. Al inicio del tercer milenio, la Iglesia que camina en España está llamada a vivir una nueva primavera de cristianismo, pues ha sido bañada y fecundada con la sangre de tantos mártires. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Esta expresión acuñada durante las persecuciones de los primeros siglos debe hoy llenar de esperanza vuestras iniciativas apostólicas y esfuerzos pastorales en la tarea, no siempre fácil, de la nueva evangelización. Contáis para ello con la ayuda inigualable de vuestros mártires. Acordaos de su valor, fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Muchas gracias.